A continuación se presenta un video documental en el que se habla de la importancia de la literatura infantil, pues esta tiene una gran importancia para desarrollar la parte cognitiva y la parte de las emociones. Los temas a trabajar son de índole social, problemas económicos, tipos de familia, etc. Es un documental para padres de familia y maestros. Acompáñame a verlo. Cabe señalar la importancia que tienen estos criterios en cuanto a la selección de los libros infantiles, ya que estos nos ayudan a seleccionar libros los cuales puedan ayudar al aprendizaje de los alumnos. Asimismo, puedan desarrollar su creatividad, imaginación, despierten un gusto por la lectura y al mismo tiempo puedan relacionar estos libros con sus sentimientos, ya que muchas de las veces estos libros se relacionan con nuestras vidas personales. A continuación, se darán a conocer algunos criterios en cuanto a la selección de los libros infantiles. El primero es información y formación. Es necesario que nosotros, tanto como docentes como padres de familia, tengamos en contacto estos tipos de textos literarios para saber qué tipo de género son, las temáticas, los autores y qué contenido tienen. El segundo es la calidad del texto. Esto da a entender que muchas de las veces los textos literarios infantiles como tal no traen un texto amplio, sino que estos se manejan a través de imágenes. La calidad de imagen es el tercer criterio. Para ello es necesario revisar las imágenes que sean apropiadas y adecuadas para los alumnos, de tal manera que a través de ellos los alumnos puedan enriquecer su aprendizaje. El cuarto criterio son los personajes. Es por ello que en este apartado los niños deben de estar preparados psicológicamente, ya que muchas de las veces se asocian con los personajes y al mismo tiempo pueden encontrar actitudes y sentimientos y acciones que provoquen dentro de ellos. El quinto criterio son los ambientes. Es necesario ver en qué tipo de ambientes se desarrollan estos tipos de textos literarios, ya que muchas de las veces se desarrollan en mundos reales o bien fantasiosos. El sexto criterio es la descripción y narración y los diálogos. Para ello es necesario revisar qué tipo de diálogos o textos se encuentran dentro de esos libros literarios. El séptimo criterio es el lenguaje. Es necesario ver que el lenguaje de estos libros infantiles sea adecuado y esté apto para los niños dentro de su edad. El octavo criterio es la temática, donde se da a conocer a los niños un amplio mundo lleno de fantasía, de planteamientos, de pensamientos y de reflexiones a través de la literatura infantil, así como poner en práctica sus sentimientos que expresan al momento de tener contacto con ellos. El noveno son los géneros, donde destaca la poesía, el ensayo, el cómic, los textos literarios de género narrativo. El aspecto número 10 son los aspectos formales, donde se les da a conocer la calidad de los textos literarios de una manera más amplia. El onceavo criterio es el rigor científico, con la finalidad de dar referencia en cuanto a la creación de los textos literarios. El criterio número 12 son los criterios subjetivos, con la finalidad de crear nuevos planteamientos en cuanto al desarrollo de los mundos que se presentan dentro de los textos literarios. Y por último tenemos el criterio número 13, que es el destinatario. ¿Hacia quién van dirigidos estos tipos de textos literarios y cuál es su finalidad al momento de tener contacto con ellos? Revisamos algunos textos y en uno de ellos con la autora Alma Carrasco, en su apartado Escuelas y construcción de acervos, libros de calidad para la primera infancia, menciona que nosotros elegimos un libro quizá por una palabra, imagen o la portada, o incluso el aroma con bálsamo o como una tormenta en la evocación de la vida propia. Un buen libro para niños tiene que estar bien escrito, inteligentemente y desarrollado, bellamente diseñado e ilustrado. Nos preguntaremos, ¿cuáles libros son buenos para los pequeños? Estos son los literarios, informativos y álbum. El texto que seleccionamos se llama Ahora no, Bernardo.
Este concentra la mayoría de las características. Estas son: es libro álbum, en el cual los niños no solo aprenden a leer, sino que aprenden el significado de la lectura. El título está escrito en letra grande. En todas las páginas hay texto que abarca lo que vemos en las imágenes, usando frases breves y sencillas. Es uno de los pocos libros con finales negativos. El tema principal de este libro es la falta de atención y de cariño, la desatención de los padres hacia su hijo. Esta parte también se considera otra característica, porque en el texto se encuentra un tema relacionado a nuestra vida cotidiana. Para que los lectores disfruten de estos materiales y comprometan en ellos su atención y emoción, debemos asegurarnos que estos libros sean de biodiversidad y calidad. Dos requisitos básicos en la construcción de bibliotecas para la primera infancia. Existen dos razones para argumentar la importancia de nutrir los entornos infantiles en buenos libros. La primera es: contar con buenos libros nos permitirá observar a los niños en actuación, permitirá reconocer interés y gustos, alimentará una revisión permanente de la intervención cultural. La segunda razón parte del convencimiento: ofrecer recursos y encuentros y conversaciones a través de los libros favorece el desarrollo del lenguaje y del pensamiento. Es importante tomar en cuenta el análisis de los textos literarios, ya que muchas de las veces cuando concluimos de leer un libro, tendemos a reflexionar y analizar los textos que acabamos de leer. Si tomamos en cuenta el texto literario El Principito, podemos darnos cuenta que este se desarrolla en un ambiente tanto ficcioso como tanto de la vida real. Y este libro nos aporta los que son los valores, sentimientos, principios de convivencia, la solidaridad, empatía, los cuales podemos poner en práctica con las demás personas que nos rodean. Este tipo de texto es literario, ya que dentro de él podemos ver que se encuentra narrando una historia y al mismo tiempo trata de extraer pequeños fragmentos tanto de la vida real para poderlos relacionar y de una u otra manera el lector se sienta seguro de sí mismo y se sienta que está perteneciendo dentro de la lectura. Asimismo, es importante tomar en cuenta que muchas de las veces nosotros como personas no tendemos a tener contacto con los libros físicos, sino que muchas de las veces buscamos otra estrategia para poder relacionar nuestra vida y al mismo tiempo poder experimentar nuevos sentimientos, los cuales nos satisfacen a través del gusto por la lectura. Por ello, es necesario que los niños desde una corta edad tengan a experimentar estos tipos de textos literarios, de tal manera que puedan ser partícipes de su propia vida real y al mismo tiempo puedan experimentar y crear nuevos sentimientos a través de la imaginación y su creatividad. Cabe mencionar que los elementos estructurales de la literatura infantil se desarrollan a través de una introducción, con la finalidad de resumir lo que va a tratar el cuento. Asimismo, un nudo donde se lleva a cabo el desarrollo de la historia a través de los personajes y de un ambiente, ya sea fantasioso o tanto de la vida real, para poder llamar la atención del público. Asimismo, se cierra con un desenlace o final, con la finalidad de resolver el conflicto a través de la historia que fue desarrollado durante el nudo. En este aspecto es importante señalar que muchas de las veces los textos literarios vienen acompañados de imágenes y por tal motivo los niños tienden a sentirse más cómodos con estos tipos de libros, ya que al momento de visualizar las imágenes ellos ponen en práctica su imaginación y su creatividad para poder crear nuevas historias y al mismo tiempo relacionarlas con pequeños fragmentos de su vida y al mismo tiempo expresar sentimientos, ya sea de felicidad, tristeza, angustia, melancolía y al
mismo tiempo estos sentimientos los puedan expresar ya sea con las personas que más quieren, como lo son su familia o las personas que lo rodean. El rol del mediador es despertar la curiosidad sobre el libro como objeto y sobre la lectura como hábito. Heitman, 1994, citado en Lyons. Antes de elegir un libro dirigido a los niños, es necesario que recuerden aspectos, pues serán significativos para la atención y comprensión del mismo. El maestro debe leer primero para conocerlo, identificar la secuencia, reconocer el tono del cuento y verificar los conceptos y aspectos que son relevantes. Por último, decidir cómo presentarlo. También, seleccionar el libro de acuerdo a la edad del niño. Presentar el autor. Presentar los recursos y materiales con los que cuenta y generar un clima de trabajo adecuado. Es indispensable durante la lectura permitir a los niños participar. Debe existir contacto visual entre el adulto y el niño. Los adultos deben utilizar diferentes tonos de voz dependiendo de los personajes para obtener mejores resultados. Aquellos adultos que muestran palabras importantes y significativas mientras leen logran mejores resultados. La importancia de la literatura infantil. La consideración de la literatura infantil como portadora y transmisora de valores sigue siendo dominante. Está presente en las conversaciones y en los textos pedagógicos. Forma parte de los lugares comunes de la educación de la infancia. La literatura infantil, como la literatura de adultos, permite imaginar e ir al encuentro de mundos desconocidos, conocer nuevas formas de pensar y de actuar, simular lo que se quiere ser. Mata, página 112. De acuerdo con el contexto, los temas que se tienen que trabajar son los que tienen una exigencia social. Se debe al tipo de comunidad y, por supuesto, a los problemas sociales en los que se ve inmersa. Pues los libros infantiles con historias hace que los niños se relacionen con los sucesos que les pasan a los personajes, siendo así este medio el cual sirva de informante. Se deben transponer los términos para que los niños entiendan lo que sucede a su alrededor y le puedan dar significado a las cosas. Las principales carencias o problemas que se tienen que abordar de acuerdo al contexto son situaciones económicas, tipos de familia, control de las emociones, valores y bullying en las escuelas. A continuación, enuncio algunos libros y la contribución que hacen. Cada familia a su aire. Este es un libro que habla de los tipos de familia, desde las familias nucleares, las monoparentales, las que viven en tribus, las que no tienen hijos, las que son mezcladas y sin mezclar. Una forma de atender a la diversidad y la normalidad de estas tipologías donde los niños viven y aparecen ahí, pero son amados. Un libro que por medio de los animales nos adentra en la diversidad de las configuraciones familiares. El príncipe Ceniciento nos presenta un cambio de roles. Es una versión de la Cenicienta, pero en hombre, porque nos habla de un concepto de igualdad, de género, coeducación, corresponsabilidad doméstica, que es de ambas partes, que se le tiene que enseñar al niño desde pequeño que debe ayudar en casa, igual que no solo es responsabilidad de la niña. Otro es sé tú mismo y nada más. Ese, por medio de los animales, también nos ayuda a entender la parte importante emocional, que es la autoestima, y aceptar nuestro cuerpo tal y como es, no aceptar críticas de personas ajenas, si no son constructivas y nos ayudan a ser mejores personas. Nos presenta una alternativa confiable para trabajar las emociones, específicamente la autoestima.
Otro libro importante es El secreto de Luis, que nos habla del valor de la amistad, de cómo las personas pueden sobrellevar la vida a través de un amigo y nos habla de otros valores. Y otro es Caperucita Africana, que habla sobre la diversidad cultural que existe, las situaciones que les pasan a las personas, que no importa sus rasgos físicos, sino que es una perspectiva de que a cualquier persona le puede pasar. Todo con el tiempo ha ido cambiando, trasladándonos a la educación. Dentro de los textos de literatura tienen gran importancia para tratar con los pequeños de preescolar no solo la parte cognitiva, sino para adquirir valores, tal y como lo escuchamos por parte de los padres, profesores, bibliotecarios, frases como este libro transmite valores, este álbum sirve para trabajar valores. Esto traspasa la mente del lector, pero también se trata de un círculo en el cual el adulto que fue niño transmite al pequeño los valores pertinentes para su formación y desarrollo como persona. Por otra parte, es fundamental adquirir emociones, porque en los infantes los hacemos permanecer dentro de la historia o incluso ser identificados por un personaje. Y como docentes en formación, consideramos que la educación socioemocional es el área que nos permite conocer las necesidades de cada uno de los alumnos. Es por eso que al leer y transmitir emociones permitirá a los niños salir de su zona de confort. Pero algo que no podemos olvidar es llegar al aula estresados, cansados, agobiados, enojados, porque los niños lo ven. Y de esta manera no podremos lograr en ellos un aprendizaje significativo. Por último, es relevante que dentro de los temas se aborde lo que es el género, para que en los pequeños es necesario que aprendan a vivir en el siglo XXI y no centrarnos en las generaciones anteriores, donde hacían de menos a nosotras como mujeres, en donde los niños eran los protagonistas, salían de reyes, soldados, etc. Y las mujeres se dedicaban a las tareas domésticas. Por eso, es pertinente decir, se debe de quitar esas barreras e incluir más a las mujeres. La literatura tiene una gran importancia para desarrollar la parte cognitiva y también la parte de las emociones, pues si bien el desarrollo cognitivo permite que los niños en edad preescolar de 3 a 4 años de edad desarrollen sus propias preguntas sobre el mundo que les rodea y cómo funciona. Estas actividades ayudan al cerebro a desarrollar y a comprender los pensamientos y los procesos más complejos a medida que crecen. Los textos se pueden ocupar en cuanto a emociones, pues la lectura de cuentos infantiles tiene un papel importante en el reconocimiento y desarrollo de las emociones en los niños, ya que gracias a esta ellos podrán incrementar experiencias tanto positivas como negativas. Además, esas experiencias con la lectura aportarán en el desarrollo emocional, social, cultural y cognitivo de los niños y niñas. Teniendo en cuenta esto, deberán tener conciencia de sus emociones, logrando crecer como ser humano en sus dimensiones, las cuales se conectan con sus acciones y responsabilidades. Hueltrón, Rodríguez y Mayorga, 2016. Las emociones son importantes en el desarrollo de la personalidad, porque según Viloria 2005, este incluye el desarrollo de competencias emocionales, promover actitudes positivas ante la vida, habilidades sociales y empatía, de cara a posibilitar unas mejores relaciones con los demás. Página 4.
De esto podemos deducir que el trabajo de desarrollo de las emociones es muy importante, ya que esto les ayudará a los niños a crear su propio ser auténtico ante una sociedad. En algunas escuelas se han construido estrategias que permiten que los niños logren razonar, pensar, hablar y escuchar, además de mejorar su aprendizaje de manera sistemática y programada, potenciando su desarrollo emocional y social. En edades tempranas es importante aprender a manejar emociones tanto negativas como positivas para prevenir comportamientos de riesgo y asimismo poderse enfrentar con mayor seguridad ante diferentes situaciones que se presenten en su diario vivir. En síntesis, podemos decir que la parte cognitiva y las emociones deben ser manejadas desde la primera infancia en diferentes entornos sociales y culturales, puesto que no debe ser solo una responsabilidad de los hogares, sino también debe ser atendida desde las instituciones con apoyo docente, para que el niño logre afrontar e identificar tanto la situación por la que está viviendo, al igual de esta, lo que hace sentirle al respecto, para así poderla afrontar sin desestabilizarse emocionalmente y por el contrario obtener una mejor apropiación de sus emociones por medio de diferentes herramientas. Con relación a lo anteriormente mencionado, podemos trabajar las emociones de los niños con el libro El gran libro de las emociones de María Menéndez Ponte. Este libro ayuda a los adultos a explicarle a los pequeños las emociones, para que así sean capaces de entenderlas con mayor eficacia. La historia trata sobre cómo el personaje Sapo experimenta y reconoce su amor hacia su amiga Pata, por lo cual él percibe una gran variedad de sentimientos y emociones, además de notar pequeños cambios de ánimo. Pavón 2015 manifiesta que es importante que los niños logren identificarse con los personajes destacados dentro de la historia, ya que esto les ayudará a generar patrones de resolución de conflictos relacionados a las inseguridades y a los miedos. Página 31. Los cuentos que fueron escritos en este libro son de un lenguaje comprensible y entendible para los niños, lo cual hace más fácil la identificación con cada uno de los personajes. En conclusión, podemos decir que los textos literarios tienen muchas características. Una de ellas es que tienen libertad creativa. El contenido que se maneja es múltiple, ya que se pueden trabajar emociones, problemas sociales, situaciones de la vida cotidiana, cómo manejar o resolver problemas, violencia, situaciones complicadas, que es complicado hablar con los niños, pues no se tienen las palabras para hacerlo. Pero la literatura infantil nos ofrece una alternativa, que al mismo tiempo nos contagia con su magia y aprendemos otras cosas, pues a través de la lectura también se conoce y se aprende cosas nuevas. En la educación preescolar es imprescindible que se comience con la labor lectora, que bien se puede hacer con los libros seleccionados por el docente o padre o cuidador, que contextualice las situaciones por las que están pasando los alumnos, pues a través de la lectura se crea un puente entre el gusto por leer y la identificación de saber que alguien más tiene situaciones similares a las nuestras. Las imágenes son elementos fundamentales, pues se hace más amena la lectura, así como la atención de los niños. En preescolar, los libros adecuados son literarios, informativos y por supuesto que el álbum. Lo admirable es que en estas simulaciones, en las relaciones que hacen los niños, se activan la mayoría de los circuitos neuronales y cuando realmente hacemos algo. Las investigaciones más recientes son que el cerebro arroja luz sobre esa capacidad, denominando neuronas espejo, a un grupo especializado de neuronas capaces de hacer que nuestro cerebro reconozca todo lo que vemos, sentimos o imaginamos que hacen los demás, y no solo con respecto a gestos, acciones, sino también con las emociones. Entonces, por eso la importancia de trabajar los libros es muy significativa. Como docentes, como padres de familia, tenemos que saber el valor que tiene trabajar las emociones, trabajar problemas sociales y la importancia de que sea a través de los libros,
porque las alternativas que nos presenta va más allá de solo aprender o tener en cuenta ese tema que se quiere tratar, sino que nos ofrece el conocimiento de algo más.